Hola, yo soy Noé Brites. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Sincronías en este podcast donde una persona nos trae un evento de su vida y lo conectamos con su astrología, su carta natal y los tránsitos, la revolución solar, la perfección de ese momento. Acompáñame para escuchar la historia de esta persona. Hola, mi nombre es Mariana, Ah, presento, no, ¿verdad? tranqui. Sí, no, yo Ay, verdad. te iba a saludar. Tranqui. Tranqui. Hola Mariana, mucho gusto tenerte. Muchas Ay, gracias. igualmente a vos, ¿no? Nada, Ahora, dichosa de poder estar aquí. por favor, Eh, presentate. Soy de San Rafael, Mendoza, que justamente Mendoza está en un momento crucial de su existencia vital. Me dedico a hacer música, también a la pedagogía, a la docencia, a nivel primario y a nivel terciario, hasta hace unos años. Me gusta mucho la astrología y he encontrado a dos personas que dicen algo que me gusta. Una dice que es astrodidacta y otra dice que es desastróloga, como astróloga de los desastres. Y me gusta también mucho la percepción y la cosmogonía de otras civilizaciones. Y soy mamá de dos varones muy hermosos. Soy hija, soy hermana. Y eso, soy yo. Un placer tenerte acá. Nosotras nos conocimos, ¿verdad? Por Instagram, así que venimos charlando un poquitito y me encantaría que presentes la historia que vos traes hoy. La historia es es vincular, ¿no? Creo que este 2025 tiene como esa pulsión de cierre y en este caso puntualmente es una experiencia que en sí aún es muy dolorosa, pero que en su momento se presentó como una oportunidad, ¿no? Como una posible relación. Conocí a una persona específica justo en esos momentos a donde ya más de 4 años estás en pareja y pasan cosas como de resolución de algunos valores propios, una desidentificación de mi vida con un otro. Entonces fue en el año 2015 esto, en la ciudad de Mendoza, o sea que astrocartográficamente tampoco es aquí donde eso ocurrió, donde conocí a esta persona, y el desarrollo de conocer a esta persona en muy poco tiempo transgredió y trascendió un montón de calma que yo había podido ir sembrando dentro de un patrón que he estado revisando y que se ha repetido ya de una manera canónica 2 veces en mi vida. Entonces, es esa la situación que yo elegí para compartir, para que vos con tu conocimiento analices. Creo que por el bien de la verdad, porque en definitiva la astrología tiene esa profundidad de iluminar lo verdadero, ¿no? De poner palabras y traducir cuestiones que realmente, al menos esta situación que yo traigo para compartir, me trascendió todos mis cánones de comprensión. Realmente ha sido de un impacto muy atroz y negativo en mi vida. Sé que la terapia ayuda y una integra desde un lugar de aprendizaje, mas no lo hubiera pensado, nunca lo hubiera imaginado. Para dar un poquitito de contexto, vos venís a traer la fecha exacta en que conoces a esta persona, o sea, tenías el registro tan exacto con hora y todo, ¿verdad? Venís a traer esto en el momento en que conoces a esta persona. ¿Esta Sí, persona permanece en tu vida por cuánto tiempo? 10 años. 10 años. Y ahora entonces sería más o menos el momento donde yo sé que no termina de desaparecer, pero se genera esta más situación de separación, por usar una palabra, Sí, ¿sí? situación de, de extremo cuidado a lo que pretenda seguir con vida cerca de esta persona hoy. No quiero ser extremista, pero hay un poco de catarsis también en mi relato aún. Y sigue siendo un proceso activo, o sea, es como que no hay Sí, una resolución todavía a todo esto. no. Ok. Hay una viabilización que viene como con delay y que las leyes se han ido ajustando a posibilidades de viabilizar esto por lugares que son inexplorados
y que al momento de determinarlo, aún a nivel institucional, aquí donde yo soy, aún quizás un poco más porque Cuyo es bastante, la región de Cuyo, donde yo vivo, Mendoza, es muy saturnina, es muy masculina, es muy patriarcal, es muy rígida. Los cuadros artísticos del año 82 se conservan en el Hospital del Pueblo intacto. O sea, como todo muy que hay cosas que se han cristalizado, dinámicas. Cuando a mí esta situación que yo reflejo y recuerdo me aconteció en otro momento de mi vida, paradójicamente 7 años antes. Digo paradójicamente porque el 7 es un número muy loco en el desarrollo, ¿no? de la vida humana. En la ciudad aconteció y la ciudad tenía otra apertura, tenía otras dinámicas y pese a que los constructos judiciales, psicológicos, incluso legales estaban un poco más avanzados, hubo en aquella primera experiencia un montón de violencia institucional. Hoy todavía hay secuelas gravísimas de violencia física, psicológica, emocional por parte de mi agresor, mas no llegué a permanecer tanto tiempo en los constructos dañinos de las instituciones a donde una, por lo general, al encontrarse en una situación que no puede dominar, pide ayuda, digamos. Más en cambio, esa ayuda se presenta a la brevedad como una trampa. Y eso es lo que yo sentí cuando conocí a esta persona. Loco, el mismo patrón. Yo conocí a esta persona como una posibilidad y hasta mencioné una ayuda, como que yo también busqué un compañero y se presentó como un completo depredador a la brevedad. Y yo estaba a cargo y al cuidado de mi hijo mayor, que en ese momento era un bebé de 4 años y que hasta hace meses ha estado padeciendo el acoso de esta persona, todo lo que implica este vínculo y sus consecuencias. Sé Ahí que el, mencionamos que la edad era muy importante, pero son como situaciones en las que el límite es el mismo, el que no se ve. Algo que se presenta como una cosa, pero es otra. y sí, y ahí todo el ciclo que se da que no es solo ya en tu contexto contigo o hacia vos, sino ya afectando a tus hijos en este caso, ¿verdad? O sea, teniendo este impacto Claramente. ya a nivel más familiar. Bueno, ¿hay algo que quieras agregar acá en este punto o pasamos a mirar un poquitito la astrología? Creería que no. Quería solo como aclarar que de los 10 años de relación, convivimos 4, el resto ha sido como no convivir, no vernos, pero tener que llegar a acuerdos por cuestiones que nos trascienden y que son más importantes que nosotros mismos, como el hijo que tenemos en común, que no es un detalle menor, más sí me reservo mucho, mucho cuidadito de intimidad porque es un proceso que a él le está llevando un montón de alegría y de entendimiento, de comprensión, de terapia. Entonces, hace ya 5 años prácticamente que yo no estoy en pareja con esta persona. Y que quería aclarar algo que es como una sensación muy loca, que seguramente la podremos profundizar, que es que yo no siento que esta persona haya sido mi pareja. Eso es interesante. A nivel constelacional seguramente que también. Es como que creo que habíamos hablado de eso una vez, que me habías dicho este comentario y me quedó flotando como que esta persona vino para ser padre de tu hijo más que ser tu pareja. Era como un comentario que habías hecho, ¿puede ser? Sí, y aparte era como, como avasallante en respecto de mi cría, que tiene un padre, que también tiene su vida y tenemos nuestra historia en común, que es la que yo reflejo a nivel conflicto, violencia, que no así en otros ámbitos de mi vida, ni con otros varones, ni en contexto con mis hermanos varones. Sí, en la infancia tengo recuerdo de que mis hermanos varones eran como muy agresivos, muy poco demostrativos, sus insultos eran absurdos, eran feos. O sea, a mí tanto, no sé, me dan he sido siempre como de una brigada invisible de anti-bullying en la medida de lo humano.
y más todavía, porque sí, sigo siendo anti-bullying, si veo que esté vulnerando alguna suerte de expresión en alguien o algo, me involucro, no puedo mantenerme como en silencio, siendo displaciente, que en otras situaciones, movida por vaya a saber qué fuerzas extrañas, sí me he mantenido en silencio, tolerando, naturalizando cosas que escalaban de ser encuentros desafortunados de palabras a un objeto volando en 3 Doritos y una limonada. Entonces, eso, como Bueno, el contexto para aclarar conlleva tono violento. Igual no vamos a estar hablando tanto de eso en sí mismo, vamos a hablar del momento en que sucede este encuentro en que vos le conoces a esta persona. Tal vez de alguna forma casi, ¿qué predecía, qué predecía ese momento, ese encuentro de alguna manera? Si se puede decir así, ¿sí? sí, Bien. re. Gracias, Va. no, admiro un montón tu trabajo. No, gracias, gracias a vos. Gracias a vos por compartir. Vamos a mirar un poquitito. Primeramente, para las personas que solamente están escuchando, quiero presentar un poquitito la carta de Mariana. Ella tiene ascendente Tauro en el grado 4, tiene un sol en Capricornio en casa 9 en el grado 10 y una luna en Acuario en el grado 4, muy bastante cerca del medio cielo. Entonces tenemos las dos luminarias, tanto el Sol y la Luna, saturninas, son muy regidas por Saturno, sobre todo lo que es la astrología antigua. Acuario es regido por Saturno. Entonces tenemos dos luminarias regidas por Saturno y también Mercurio presente en Capricornio. Además de eso, la carta es diurna, entonces el maléfico, que no es el más difícil, el maléfico de la secta, el planeta que podría traer como lecciones duras, pero al mismo tiempo tener otro tinte no tan dañino, por usar una palabra, sería Saturno justamente, siendo el regente tanto de tu Sol, de tu Mercurio y de tu Luna. Y este Saturno está en la casa 8 en Sagitario. Entonces, en sí mismo Saturno en Sagitario no tiene una particularidad de dignidad, tiene un poco de sostén por triplicidad, que es un tipo de evaluación para medir las dignidades de un planeta, pero está en una casa que no tiene acceso el ascendente desde el punto de la casa 1. Se le dice que es una casa en aversión al ascendente. Normalmente las casas que no se ven, que no se perciben desde la casa 1, o sea, si vos te pararas en Tauro, que sos vos, tu cuerpo, el ascendente, la casa 8 son temas que la persona no puede tener control, que la persona no puede obrar o mediar por. Ese ascendente Tauro es regido por esa Venus en Escorpio. Venus que en Escorpio está exiliada. El sostén que tiene tu Venus en particular son dos cosas para mí. Un primer hecho es que es una Venus en una casa angular, la casa 7 es una casa angular, entonces eso le da un poquito de fuerza. Y el segundo es que está en su decanato. Si te fijas, hay un pequeño espacio, ahí donde hay una división de 3, que Venus está como una de las dueñas de un pequeño espacio. Entonces eso es como si fuera que Venus está en una casa donde hay cierta hostilidad, pero por lo menos tiene un poquito de agencia, un poquito de voz. Y acá quiero ser muy clara. Hay todavía debates sobre si los decanatos y los confines son suficientes para sostener a un planeta. Hay astrólogos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Yo pienso que le dan un tono, yo pienso que es como que si todo el mundo grita en esa casa, haciendo un ejemplo, vos también gritás, como que es el adecuarse al ambiente hostil, no quererlo, no desearlo, pero aprender a convivir en ese lugar, aunque uno no lo desee. Siento que tiene ese tono, es como la que dice, bueno, acá todo el mundo se grita, bueno, puedo no gritar o cuando voy a hablar voy a tener que gritar, porque nadie me escucha si no lo hago. O sea, hay como este lugar de entender el espacio donde está. Claro, claro, claro. Es como un poco hablar el idioma del entorno, Ujú. tender a... Y
como Venus es la que rige la casa 1 y está en la casa 7, acá tenemos una situación interesante, porque cuando el regente del ascendente se encuentra en la casa 7, que es la casa del otro, la otra persona, la pareja, el matrimonio, las relaciones de sociedad, incluso los enemigos revelados se encuentran en la casa 7. Cuando tenemos a la regente del ascendente en esa casa, hay una situación a veces de anteponerle a la otra persona antes de mí, porque Venus se para enfrente y por más que vos, o sea, como, es como si fuera que el ascendente es Tauro y ese espacio es regida por esa Venus, pero Venus está en la casa del vecino. Claro. Entonces es como si fuera que compró la lata de pintura y dice, voy a pintar primero acá y si sobra pinto mi casa. Voy a hacer esto primero Claro, acá. es como también la tendencia de la astrología tal vez moderna respecto de mi nodo sur, Libra. Pero yo lo tomaría más en este lugar como justamente como Venus como regente del ascendente, porque es como este espacio de yo primero estoy en el espacio de la otra persona para poder conquistarme a mí. Es como que hay como un bypass, hay como un bypass. Si yo conquisto a la otra persona, me conquisto a mí. Si yo le agrado a la otra persona, tal vez pueda llegar a agradarme a mí a través del agrado de la otra persona. Entonces yo entiendo, en la astrología antigua los nodos tienen otra función que vamos tal vez a mencionar en un punto, pero para mí esa Venus ahí tiene un tono de mucho querer complacer. Tal vez puedas decirme que hoy lo tenés trabajado de otra forma, es posible, pero la base inicial de esa Venus ahí es este espacio donde yo me miro y me conozco a mí a través de la mirada de la otra persona. ¿Cómo me ve la otra persona? Si la otra persona me dice que yo soy problemática, entonces yo estoy tratando de ver los puntos donde yo soy problemática. Y la otra persona me dice que yo soy buena, entonces estoy tratando de ver las cosas que yo hago para que la persona me categorice como buena. Hay esta mirada todo el tiempo reflejada. Y es muy interesante porque el tema que vos traes es un tema vincular, entonces obviamente miraríamos la casa 7 y esa Venus en Escorpio es regida por ese Marte, está en En Pisces, y Piscis. Marte, claro, y Marte en Pisces en sí mismo tampoco tiene un sostén muy fuerte, pero le No, pasa, pero le pasa a, pobrecito. pero le pasa a tu Marte, que tu Marte está en su decanato y en su confín, y por triplicidad nocturna realmente hubiera sido más fuerte ese Marte, pero como tu carta es de día, vos naciste de día, el sol está arriba, entonces hay como casi como un poder que podía haber tenido que pierde, pero es parte de la triplicidad, entonces tiene un poco de sostén. ¿Qué pasa con este Marte en la 11? La casa 11 es la casa de los amigos, de los grupos, de las oportunidades. Nuevamente, pensemos en las Claro. cualidades piscianas. Piscis es un signo que en su naturaleza es mutable, entonces se adapta mucho al clima de los demás. Hay como Se este diluye. fluir, se diluye, fluye. Y Marte, que es el planeta conectado con la ira, poner límite, bueno, Saturno sería más Y la limitante, pero adquisición también, bueno, como el sí, avanzar. Marte también sí, es la acción con intención. totalmente. Es la ira, es el impulso, es el movimiento. Y en Piscis Todo eso que fluye. yo lo tengo, fluye. Yo siento que no, y mirá cómo se alinea esto a lo que vos justamente venías mencionando. Una de las devoluciones y de los tantos trips que yo internalicé respecto de lo que me contaban estas parejas de mí, esta pareja con la que me encontré en esta eventualidad que estás analizando, por ejemplo, fue puntualmente eso, que yo no tenía iniciativa, como que Porque fluye, o sea, no se mueve por su propio impulso, se mueve por lo que el otro se mueve. Entonces, si el otro dice vamos, bueno, y esto era como yo lo asocié inmediatamente, lo desligué de mi Marte pisciano y lo asocié con mi ascendente Tauro y dije, claro, no, no, soy Tauro se planta. atolondrada, soy lenta, ¿será que a mí me cuesta más? Y bueno, y así muchas otras, a ver, digo manipulaciones a efectos de este punto de análisis, pero otras más frases a introyectar de dudosa procedencia, que al momento de conocerse con alguien, que por eso también me parece que estuvo re lindo que dijéramos, ¿cuándo me encuentro
con esta persona, cuando esta persona ingresa de alguna manera, porque, bueno, otras herramientas te brindan otras pausas, observar diferentes cuestiones. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con esta persona, yo me fijaba en cómo me trataba a mí, y hoy en día yo me fijo en amigas, amigos, mucho y naturalmente, después de un montón de análisis y de asistencia y del abrazo de mi red de apoyo y de personas muy que quiero mucho, mi mamá, mi papá también, mis hijos mismos, me fijo hoy en día en cómo estoy parada como yo, digamos, como justamente esto que decía, veo en la otra persona que opina que no tengo iniciativa y sé que voy a tener iniciativa en cuanto descanse, sé qué tipo de iniciativas son dúctiles al momento del día en el que estoy, con las cuestiones de la casa que tengo realizadas y con las que estoy todavía, y con las que también, que eso también es post esta relación, este encuentro, es tomar situaciones de análisis respecto de lo que me dicen de mí otra persona y lograr Ujú. ponerlo en una estantería. No tengo nada virginiano, pero eso como que lo veo así, como yo le pongo una fecha y digo, yo el de este día yo te voy a mirar comentario de que si estoy muy flaca o si me vieron sonriendo en la calle, que sonreír en la calle hace apenas 40 años en el pueblo donde yo nací, en la ciudad, pueblo donde yo vivo actualmente, era dar que hablar a la familia, cómo estaba la hija de tal sonriendo a carcajadas en la calle. Ese ejemplo lo puso un escritor hace poco y también me fue como eso, como abriendo. Más que me fue cerrando, todo este proceso me he ido abriendo. Insisto, con mucho apoyo, porque también estoy como muy conectada con cuestiones de mi espíritu, entonces trato de ser, de esto, como plantearlo muy, muy nítidamente, con muchísimo apoyo, pidiendo ayuda, con un proceso larguísimo de años y que todavía, como bien mencionabas recién, no tiene un cierre consensuado. No existe un punto de consenso después de todo lo que ha pasado a partir de conocer a esta persona. Y acá también es algo interesante porque Marte, obviamente, es dueño de esa casa, es dueño de la casa 7 y es dueño de la casa 12. La casa 12 es la casa del encierro, la reclusión, la soledad y lo que sucede, vos habiendo nacido de día, Marte es el maléfico más difícil de la carta. Entonces, los temas de casa 7, que son parejas, relaciones, matrimonios, sociedades, más los temas de casa 12 que hablan de encierro, soledad, aislamiento. Igual la casa 12 hay que siempre tener muy en cuenta que es un aislamiento elegido en algunos contextos. Es como la persona que se recluye para sanar, para encerrarse. La casa 12 nosotros encontramos los hospitales, los manicomios, los lugares donde uno va a sanar, por así decirlo. Y estando conectados estos dos temas con el mismo dueño y el dueño desde la casa el dueño desde la Tapón. casa, desde la casa 11, diciendo que tal vez algunas procedencias, tal vez relaciones, incluso vengan mucho primero de grupos de amigos, de entornos grupales, de situaciones de recreación de alguna forma, pero más grupal. Ahí es donde surgen estos temas primero de relacionarse tal vez y después de buscar otra vez estos espacios de soledad y decir, no sé si quiero. Y es muy interesante también el hecho de que tu Marte y esa Venus tienen un contacto casi exacto porque están a un grado de diferencia, eso es muy poquito. Marte está en el grado 25 de Piscis y Venus está en el grado 24 de Escorpio. Entonces hay un trígono que en sí mismo es un aspecto fluido, es un aspecto positivo, pero es un aspecto aún maléfico. Desde una Venus que está en su casa y que está bueno que tengan esta recepción, Marte está en el signo donde Venus está exaltada, entonces para No mí hay que confiarse. pero para mí sería el hecho de que primero va a haber una gran euforia en estos temas. Se va a sentir como ¿sabes? Ese avasallo emocional de este es el amor de mi vida, o sea, todo ese lugar así emocional muy intenso, muy, parece que te conozco de siempre, como esta cascada de, ¿verdad? De intensidad, que al mismo tiempo, cuanto más nos vamos adentro del mar, más difícil es salir de ahí, porque nos vamos Claro, claro, llevando. claro. Aparte, mi Marte habla debajo del agua. Tampoco es un experto comunicando, ¿verdad? No, pero para eso está tu Mercurio en teoría, ¿verdad? Pero sí, o sea, acá hay este espacio de la pasión puede llevarte al Mi centro del Mercurio mar.
Mi Mercurio quiere desarrollar sistemas administrativos. Sí. Bueno, igual está en la casa 9, que es una casa conectada con la espiritualidad, con este lugar más de religión, espiritualidad, fe, aprendizaje, cultura. Entonces, es un Mercurio que está un poquito ajeno a a los temas que está manejando Venus y Marte en especial. O sea, como que él está ahí, acababa de entrar en Capricornio, está en el grado 4, está revisando sus cosas. Es como la persona que está mirando su billetera mientras se está empezando a armar una Calculando pelea. recursos. Sí, está como mirando sus cosas mientras se está armando una pelea a su alrededor y no se está dando cuenta todavía mucho de qué está pasando. La siguiente carta es la profección del año en que vos tenés este encuentro. Fue en el año 2015, como mencionaste, y justamente era un año de casa 5 para vos. Esta técnica activa una casa por cada año de vida. La casa 5 en la astrología antigua tiene mucho que ver con el romance, el placer, la creatividad, los hijos, los pasatiempos y lo que la persona crea de crear con el cuerpo. Y ahí es interesante porque justo cerrábamos anteriormente hablando de Mercurio y es un año de Mercurio para vos. O sea, Mercurio estaba a cargo de esa profección de ese año, porque es una casa en Virgo, entonces Mercurio desde la casa 9 le rige a esa casa, o sea, él gobierna. Pero Pero Mercurio en claro, claro. Capricornio está peregrino, tiene un poquito de sostén porque está en su confín, pero es un Mercurio combusto, no va a poder dar una opinión tan clara todavía. Y acá un solo comentario y te quiero escuchar un poquitito, ¿verdad? Los temas principales del año serían, o sea, si vos hubieras llegado a una sesión de revolución solar ese año y diciendo, no, quiero saber qué se viene, uno de los temas principales sería romance, sería, bueno, este es un año donde vas a conocer a alguien, donde probablemente vas a comenzar algún tipo de relación, donde va a haber algunos temas con tus hijos, o sea, en este caso tenías todavía solamente un hijo en este año, pero va a haber algo, temas con tu hijo, o sea, como que eran los temas del año, eran los temas de el año por la perfección. La casa 9 también habla del extranjero, entonces va a haber algo de extranjero en un sentido de tono, va a haber como algo de otras La pareja, culturas, su o- pareja. sí, otras culturas, como conexión o acceso a otras culturas, a otras creencias. Va a haber algo de estos temas en este año. Sí, me cierra porque también incluso me pasó que en un momento que venía muy, muy seguido a mi casa y ya venía tan seguido que era como que casi que no se iba. Y yo tenía reuniones en casa con personas con las que trabajaba y él como que eclipsaba, así, preparaba café, sacaba de calle a pasear, hacía como un montón de muy sagital. Qué mal, sagitarado iba a decir, pero está muy sagitariano, ¿no? Como muy, muy medio torpelón, entre atolondrado, pero muy figura y con una energía muy veloz y de acaparar atención, ¿no? Que por ahí eso yo recién estoy saliendo un poco de las secuelas de las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas de las secuelas? Son las de pasar por procesos de naturalización de la violencia para que después te digan que vos sos la que reflejó y que el otro fue tu espejo y vos viste en el otro una situación que vos co-creaste porque en vos la ira quizás estaba reprimida, entonces la otra persona te mostró cómo actuar con ira y yo la verdad es que a partir de perdonarme y de mirar la vida y a mis hijos y a mí primero, nada, me descargo en pasado y le digo a las personas que fueron varias que me dijeron eso en este momento, qué pena que haya sido lo que tenían para decirme, porque me parece muy cruel. Nosotras tuvimos una pequeña conversación sobre eso, el hecho de que yo no estoy diciendo que no creo que hayan situaciones en nuestra vida donde la otra persona nos refleje cosas nuestras, yo creo que sí, pero desdibujar la línea donde algo se convierte en violencia y tirarle a la persona que está siendo agredida o que está siendo violentada de alguna manera y decirle esto es un resultado por lo que vos sos, reprimís, etcétera, es un No, proceso de culpar a la víctima. claramente compartiéndonos nos espejamos. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con que es una visión un poco budaica, ¿no? De que lo que a mí, lo que yo tengo como verdad, vos traes la tuya y la verdad en sí per se, crece, porque llega a tu verdad, creo que es mi luna acuariana, como de enmienda, de armemos algo todos juntos, de como eso, no me empobrece que otro tenga razón, porque es la suya. Entonces, qué bien que sienta dicha en sentir que tiene esa razón. Yo
tengo razón también. O sea, Claro. eso es lo que yo he visto que ha quedado como no mirado de las dinámicas naturalizadas y de los procesos establecidos para coartar posibilidades de sociabilización de la otra persona. A eso me refiero. A espejarnos, sí, nos despejamos y hasta incluso con este Piscis que me nombrás vos, podemos diseñar lo que compartimos y vernos 8 horas por año y ser felices con mi luna en Acuario, aparte, porque podemos llegar a esa ceremonia de a dos equilibrada, respetuosa, consensuada ante todo. Más esta situación en particular, tal vez porque mi año venía de romance y venía de que había que mirar ahí el placer y tal, fue llegar con todo ese remolino, espejarnos lo que acabo de hacer yo brevemente, contarte que me llamo Mariana Kimun, que vivo en San Rafael y tal, y a los 2 doritos tener un cepillo de dientes en mi baño, un niño viendo a un hombre adulto literal en su cotidiana, personas eclipsadas, veces que yo llegaba y estaba durmiendo en la puerta de mi casa porque él había ido cuando yo no estaba y se había quedado hasta que yo llegara. Y yo ese tipo de confianzas y de acuerdos mediante la palabra los alcanzo en base a repeticiones homeopáticas de Ujú. mucho respeto. Es la forma en que me gusta a mí vincularme, inclusive cuando a mí me poliaman, porque yo no soy, no, yo como que manejo, ahora nada, yo manejo motocicleta 125 cilindrada y la compu y el cel. Pero digo, bueno, cuando en un momento podía llegar a tener acceso a conversar y a llegar a acuerdos y a algo, eran momentos como que parecían de otro planeta, porque esta persona ya estaba en una relación antes y cuando llega a conocerme a mí, él me dice que él estaba solo como el toro con el bolo. Entonces, claro, luego con el tiempo, las disonancias, yo a los 3 meses de embarazo, después de 4 años de relación, decido formar una familia Ujú. con esta persona y no sé si lo decido porque, Ujú. insisto, estaba siendo empujada por un montón de circunstancias que me trascendían. Más sí entiendo que no es una disonancia menor el hecho de esto de las repeticiones de las frases de que yo no tenía la mente lo suficientemente abierta, pero al mismo tiempo no decirme nunca con sus palabras que él estaba en una relación y que también estaba conmigo, una tensión y un juego de silencios y de castigos y al mismo tiempo, insisto, que cuando había que hablar de algo o algo, como que o yo era problemática o volaba algo en casa donde yo he ido habitando, aquí en la ciudad de Mendoza también, ya no podía tener decoraciones de cerámica o vasos de vidrio, por ejemplo, y darme cuenta de eso conversando con amigas y en terapia y pudiendo revisarlo desde la que hoy soy, que no es tan distante, más sí carga con un montón más de dolores en proceso, de ver la realidad sin exagerarla, más tampoco quitarle real valor a lo que yo siento que viví y a lo que pude denunciar a través de los años. No ahí justo en el 2015, sino muy poco después, incluso a los 6 meses de conocer a esta persona, yo estaba pidiéndole a la policía que los separara con otra persona, a esta persona, en la puerta de donde vivía, o sea, con otra persona que yo desconocía completamente. Otra vez vino con su hermano y llegaron los dos alcoholizados. Eran, no, es, nada, fueron muchas cosas, más entiendo que este año venía con romance y que la verdad no, nada, no me hace mal, me hace muy mal. Entonces, tener un año dedicado al romance, No, no siempre, no va a ser siempre así, porque la casa 5, como decía, no es solo el romance, sino que también son los hijos, la creatividad. Por ejemplo, si alguien escribe, alguien compone, alguien pinta, los años de casa 5 son años muy fértiles para eso. Es como muy bueno. O sea, si acá dijeras, me hubiera dedicado a componer, a escribir, a pintar, hubiera sido
tal vez excelente, pero acá se prendió otro ítem de la casa que era el romance y este lugar más de pasión, placer y esta conexión, ¿verdad? Cuando vamos al momento mensual, que esta es la profección del mes, en el mes en que sucede, estaba activa en la casa 10, que es justamente la casa donde está tu luna, la casa de Acuario es la casa donde está tu luna. Entonces acá claramente se veía este lugar emocional despierto y tal vez a veces hay como este espacio de pensar que las posiciones en Acuario en general suelen tener esta categoría de frialdad, de desapego, pero tal vez como portadora de tantas posiciones en Acuario, mi frase es, una vez que un sol en Acuario, una luna en Acuario se prende en la persona, se prende en la situación, en la relación, el desapego es muy duro y uno lleva a extremos para poder soltar algo, como para poder decir, esto terminó. Es como si fuera que quiere agotar todos los recursos posibles para decir, esto termina acá. O sea, en este mes se despierta esa luna, sucede este contexto que ya se activa doble porque el año está activado por casa 5, el tema de pareja, y en ese momento se despierta la luna por esta técnica y el tema de la luna es la emocionalidad, dónde me siento en casa, quién me hace sentir en casa, cómo me siento cuidada. Y esta luna en Acuario que también tiene sus procesos de cómo se siente la seguridad. Tal vez la seguridad a veces se siente más como presencia, como constancia y no tanto como cuidado. No digo, no quiero universalizar y decir todas las lunas en Acuario tienen este proceso, pero es un signo fijo, es un signo regido por Saturno en la astrología antigua. Entonces la luna ahí, sin ver encima su casa, porque desde Acuario la luna no ve a Cáncer, es como que el ambiente hostil donde me dan un plato de comida, uy, se siente como un hogar. Qué bueno, acá por lo menos tengo para comer, o sea, podría haber este lugar también de aceptar la sobrevivencia antes que el cuidado. Sí, no lo dudo, que es como migajera, le decimos hoy en día. Sí, no me gusta tanto ese término, pero sí, A sí. mí tampoco, a mí tampoco para nada, de hecho. Si querés después lo cortás, No, no, pero no, no. entiendo a lo que vas con aquello, porque también el asunto como de la valoración de lo que yo siento que vale mi intimidad con mi hijo es lo que todo el tiempo estaba en tensión, justamente. Porque de algún modo, cuando conozco a esta persona, hasta conocer a esta persona, yo a mi hijo lo protegía fuera de casa y ya lo soltaba un poquitín, porque tomó teta hasta los 3 años, un desastre, es un dispenser. Yo jugaba al fútbol y venía y chupaba, no o sea, hicimos muy larga la demanda con mi primer hijo y desde que conozco a esta persona conocí la sensación de necesitar proteger a mi hijo, a mí y a cosas dentro de mi casa. O sea, dentro de mis emociones chisporroteaba su presencia a veces a una hora de aparecer de una manera, y bueno, y también este juego, ¿no? Que no sé si tendrá que ver con lo que estamos mencionando, pero de identidad. Porque yo recuerdo que en un momento me planteaba a mí misma si yo estaba siendo hipócrita con él y nos conocíamos hacía tan poquito y yo ya estaba tan estresada y pensando tantas cosas malas de mí. Y recordé que eso me lo dijo, habíamos estado conversando de un asunto de la murga, estilo uruguayo, donde yo estaba cantando, que ese año fue una hermosura de canto, de carnaval, estilo uruguayo. Recién mencionabas que si hubiera compuesto ese año me hubiera ido re bonito. No compuse, pero canté en Listo. una murga, en un coral de 15, 18 personas, 9 personas a veces, 11, y fue una experiencia muy maravillosa, la San Martina, una murga de Mendoza, estilo uruguayo. Y me había dicho, entonces no elegiste trabajar en la UNCUYO porque sos un hipócrita. En vez de trabajar en un lugar, en una facultad, elegir entrar a una murga estilo uruguayo o algo así. Entonces, nada, eso, estaba muy vulnerable emocionalmente a también ser receptiva, como bien mencionabas, de verme en los ojos de un otro, a todas las cosas horribles que esta persona liberaba ante mí, cual si tuviera, como decías también vos recién, la confianza de haberme conocido en otra vida. Pero ahí es interesante porque haces un contrapunto de decir a nivel de repente creativo, a nivel musical, fue un buen año, hubo mucha actividad, que también es un tema de Casa 5. Obviamente nosotras acá estamos mirando un punto en particular, estamos buscando
buscando un ítem que es donde se perfilaba conocer o conectar o generar una relación. Esta es la revolución solar de ese año, del 2015. En este año tuviste ascendente Piscis, ese Mercurio, que es el Lord del año por la técnica de profección, que es la técnica que te mostré anteriormente, en esta revolución Claro, por la solar. casa 5 de Virgo, que es regente también Mercurio. Sí, que es Mercurio el Ujú. regente, exacto. Mercurio en ese año estaba en Capricornio, o sea, era tu retorno de Mercurio, pero era un Mercurio distinto, pero era un Claro, Mercurio porque no estaba distinto. al tanto de todo. No, este Mercurio estaba distinto por dos motivos en particular. Primero, está más lejos del Sol. Cuando un planeta está muy cerca del Sol, es como, imagínate que tengas una luz muy fuerte en tu cara y te cueste ver. O sea, cuando un planeta está muy cerca del Sol, cuando un planeta está tanto, Encandila. sí, tanto combusto como quemado, se le dice, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de grados. Por- eh, Ujú. la luz no le permite al planeta de alguna forma obrar en sí mismo. Entonces ese primer Mercurio que hablábamos, que es tu Mercurio natal, está mucho más cerca del Sol. Acá siento que el comentario que yo haría es que tal vez de forma natal te cuesta confiar en lo que ves, tipo tener este lugar de pararte y decir, esto que estoy viendo es como lo veo. En este año habría sido más claro, pero como hay toda esta duda preexistente de decir, ¿será que puedo confiar en mis instintos, en mi mirada, en mi percepción? Hay como otra vez este espacio de querer desacreditar lo que estás percibiendo. El ascendente es Piscis. Piscis es regido por Júpiter en la astrología antigua. Ese es Júpiter en casa 6, la casa del trabajo, de la salud del cuerpo, de las enfermedades, de los accidentes, la casa conectada también con las mascotas, pero con este lugar sobre todo del impacto al cuerpo. Es un Júpiter retrógrado. Acá va a haber algo que tal vez en el momento no se va a ver y va a tener un impacto después. Y el primer punto que miro en ese Júpiter es que está teniendo una oposición exacta a Marte otra vez. Entonces Marte estaba otra vez en esta ecuación ahí diciendo, pensemos otra vez, sucede esto. Júpiter es el regente del ascendente, que sería tu cuerpo, tu encarnación en esa revolución solar, enfrentado al enemigo, por así decirlo, como de frente. Claro, claro, era una cruzada, un duelo, una Sí, batida. esa es la palabra, me gusta, es un duelo, o sea, es como un lugar de, acá está enfrente a alguien, que encima de ese Marte en 12, alguien que va a generar tal vez incluso este contexto de encierro, de soledad, de reclusión, y tomando en cuenta que ese año Mercurio era el regente de la casa 7 en la revolución solar también, entonces de nuevo, este Mercurio ahí, que no le ve a ese Marte, entonces es como el enemigo que primero no se percibe, que Claro. está ahí en la suya y encima está muy cerca de Venus, el amor, las sensaciones lindas, las cosas buenas. Están teniendo una conexión con la luna de revolución solar, que es una luna en Tauro. Y detalle no Oh, los menor, placeres, el, claro, el- o no, el hedonismo, el y cuerpo físico. detalle, sí, y detalle no menor, ese año iniciabas tu retorno de Saturno, que son años donde la vida usualmente tiene un tono desafiante en sí mismo. Torres. Son los ciclos de, yo suelo decir que es como el momento en que Saturno viene con su libreta y trata de ajustar cuentas contigo de las cosas que te prometiste a vos misma y te dice, hiciste, lograste, alcanzaste, te proyectaste. Entonces hay este espacio también de, sucede mucho, no digo que todas las personas, pero sucede bastante seguido que las personas tienen hijos en los retornos de Saturno como una sensación de cumplir algo, como de cumplir una meta importante, o se casan o tienen hijos. Yo no estoy diciendo que en sí mismo eso es malo, pero es un desafío porque tiene este tono de querer crecer, como que Crisis. de querer, claro, de querer ser grande y adulto y ser responsable. Nuevamente, no es que toda la gente lo hace, pero yo haciendo así como pequeñas miradas en personas que conozco que tienen hijos, muchas personas tienen hijos en retorno de Saturno y se ve esa Sí, sí, repetición sí, de, sí, sí. Resueno en lo que estás diciendo en 2000 porque mi hijo mayor nació en el año 2011 y bueno, cuando yo sigo adelante en esta relación que era completamente desastrosa, un amor desastroso, decido empezar a tomar ácido fólico, no hacer muchos cambios de nutrición porque ya lo tenía decidido, hablarlo con mi terapeuta, hablarlo con mi mamá, hablarlo con mi hermana, hablarlo con alguna amiga. Y de repente cuando voy hablando y abriendo mi corazón y mi aura y mi alma
para recibir a una inmensa vida en mí, también empecé como a tener este tipo de narrativas y de respuestas de, pero con esta persona, o sea, ustedes están, que como que no, por eso te decía, hasta de afuera no era una pareja, un compañero, alguien que, yo en realidad, no, en términos de amar, imagino que soy más experiente de la amiga amistad, del amigo, la amiga le amigue, del amor de una taza de malta cuando llegás con frío, del amor de una videollamada a cualquier hora de un viernes, de los hijos, viendo una serie, uno en cada ala de gallina. O sea, como que soy más corte esos amores, digamos. Ahora, luego de estas experiencias sexoafectivas, en este caso con personas con las que he decidido formar una familia el tiempo pasado, también en este último embarazo fue como un demostrar, como un hacer las cosas para, por ejemplo, tener un parto en casa. Cosa que no se me hubiera ocurrido, pero bajo ningún, o sea, no sé cuán yo ni cuánto de mí había en la llegada de Atuel. Sé que fue con todo el amor, que desde lo fisiológico y lo emocional intenté ponerle el 110%, bueno, en realidad el 80%, que siempre le sacaba un poco para llevar al indio, para continuar con aquello. También para batallar asuntos monetarios re difíciles, porque bueno, esa era como otro de los factores que desde el año 2015, cuando nos encontramos, pagué una cerveza y creo que una pizza o algo. Y la dinámica fue esa, los 4 años de convivencia, como que trabajaba yo y salía yo y daba sesiones yo en casa y juntaba yo plata, y si él tenía plata, él ahorraba y yo no. Es como lo que decías recién, te pinto tu jardín y si me queda un poquito pinto mi cerca y la dejo a medio pintar y después lloro sentada en la puerta porque te Mm, pinté tu jardín. sí. Y acá también Entonces, Y acá también me da mucho este espacio de que esa luna en Tauro, que es una luna exaltada, está en conjunción exacta al fondo de cielo. Entonces acá esa luna tan fuerte, tan presente, yo diría que habría sido, no estoy queriendo ponerme en tu lugar y definirlo por vos, pero mirándolo así, es como estas ganas de realmente formar familia, como esta gana de tener una raíz y decir, quiero un lugar donde puedo yo también sentir que tengo raíces, que tengo una base, que tengo algo que me sostenga. Pero aunque no es por signo, si te fijas, porque ya estaba Saturno en Sagitario, en el grado 0, y esa luna en grado 28 de Tauro, hay una posición formándose entre esa luna y Saturno. Y es casi como que sería de una forma muy tal vez dura decir, cuidado con lo que deseas, porque esta raíz puede terminar siendo algo que después digas, no estoy consiguiendo que el árbol muera, no estoy consiguiendo talar este árbol, porque las raíces ya están muy profundas. sí, totalmente. Y entendí también esto de amar a quien yo era cuando formulé, fui parte y diagramé todo aquello. Más allá de que lo que estaba sintiendo y la violencia que estaba aguantando era muchísima, la pujanza, la alegría, la creatividad, insisto, el compromiso fue inmenso con mis hijos, y, o sea, con mis hijos, con ese embarazo que llegó y con Cayetano, que estaba cambiándose de escuela, viniendo, habiendo nacido en la ciudad, viviendo 4 años allá, venirse a vivir a San Rafael, que es otra cosa. Entonces, también en esto de acompañar a Cayetano, también me veía impedida de ese rol emocional. Me veía como eso, fue como en el momento lo veía como una distracción, pero después estudié como la etimología de la palabra y sé que tiene que ver con los detractores. La distracción también tiene que ver en un orden etimológico, con el depredador en sí, con alguien que quiere venir pero no quiere ser padre, pero quiere estar, pero no quiere trabajar, pero quiere gastar incluso lo que no tiene, pero no quiere hablar de nada profundo. Ujú. Y eso fue lo que en realidad ofreció siempre. Por eso entendí que había llegado a un acuerdo a donde también
involucraba yo mi Venus en Escorpio, esto de, sabes demasiado de mí, tendré que matarte, Sí, o claro, algo así, ¿no? Como, sí. más sí amo y honro a aquel ser que era yo en tolerancia, herramientas, laxitud. No me voy a extender demasiado porque es más lo que le agradezco a mi mente no haber cedido y terminar con mi vida o irreversiblemente involucrada en un laberinto justamente de la mente Se habrá y a mi generado un cuerpo. poco. Sí, 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 claramente. Hay Tal secuelas que vez todavía estoy. Tal vez no entraste tan hondo en el laberinto, pero algo hay de sumergirse, por así usar una palabra, ¿verdad? Como de hundirse. Y acá Sí, vamos sí, al sí, claramente. Hay un hijo en común, que es sí, al mismo vacío que llega a la justicia. Todas las ciencias llegan al mismo lugar. Es que sí, hay un hijo en común. Y sí. ahí, bueno, vuelvo a mirar mi casa 8 y a respirar, recordando lo que me conduce a amar. Y a veces tal vez pensar que, no sé, o sea, tal vez no hay que romantizar este proceso, pero entender que también hay cosas buenas dentro de los procesos difíciles. O sea, no estoy queriendo minimizar el evento ni estoy queriendo hacer parecer como que tendríamos que ponerle un gesto muy lindo a esto, pero tal vez a veces hay que intentar ver lo bueno dentro de situaciones. Sí, claramente. Yo creo que es lo único que, en definitiva, es construyente, es edificante, es hacia adelante. Y para ir hacia adelante hay que tomar, no sé si lo bueno, pero si una confía en una, a mí me pasó que mi vida estaba muy bonita cuando yo lo encontré. Y yo he entendido que muchas veces hay personas que se dicen, me destrozaste la vida, o cosas así, y que quizás ya la traían medio bardo, o ya venía, yo he estado en la vida a veces bien parada, haciendo lo que quiero, otras, la verdad que no, haciendo un montón de cosas que no quiero, solo por un sueldo, o cuando no tenía hijos para darle de comer a mis gatos, escuché, claro, y de repente entender que esos parámetros son los propios, son míos. Es no encontrar lo bueno de la relación, pero sí poder ver, o sí, si es que lo hubo, que se manifieste, pero sí tomar lo que yo ofrecí y por primera vez mirar y decir, wow, qué bonito, esto era mío, gracias, perdón, te amo, lo siento, me lo quedo, me dejo. O sea, que creo que esa es hacerla larga, ¿no? De tan saturnal, acuario y su frialdad y todo, el apego, porque no es solo acuario, tengo ascendente fijo también y por ahí también Tauro tiene eso de Sí, acostumbrarte al ritmo en el que camina la otra persona, saber cuántos kilos puede llevar, saber qué sé yo, datos que tenés de parejas Tauro, yo conozco un par y bueno, tiene eso de la corporalidad, que en este caso fue un indicador como muy gracioso. Y no me gustaba su aliento, no me gustaba sus gritos, su tono de voz, no me gustaban un montón de cosas. Y seguía ahí. y eso, sí. tal vez mirando lo que sí te gustaba y tratando de no mirar lo que no. Sí, seguramente porque también entiendo que he tratado mi Ujú. intento era ir al todo, a la luz y a la sombra de la otra persona. La otra persona se enoja, se ofusca, hay un dolor allí y bueno, no, hay veces que sacan una espada y vos no podés salir con una pluma o con una flor y ofrecer que la otra persona la huela. No, tiene un puño cerrado, vete, o sea, y con un hijo, se armaban como yo pensé en ese momento como unas lealtades muy oscuras de yo tratar de no interpretar el golpe como lo que fue y poder observar en esta persona que ya tenía más de 30, más de 25 años, a un niño herido Ujú. sanando con la mía contribuyente. Y no era un niño, y bueno, y tal. Eso fue muy, muy duro, y muy duro también reconocer que cuando salía a obtener bienes materiales para compartir, eran de su pareja,
que ella lo mantenía y que yo no era su pareja, entonces también entró en juego esto de ser una amante embarazada y una historia de Casa 12, del transgeneracional, que no sé si en la astrología antigua será lo mismo, pero de eso, de ser yo nieta de un hijo extramatrimonial de mi bisabuelo. También entonces, y al mismo tiempo, la madre de mi abuelo no existe. Entonces hay un agujero muy grande en esa raíz de la que hablábamos, ¿no? Construir una familia y factores del devenir del clan. Ya hay una mujer a la que le quitaron 3 hijos y no existió. Claro, Incluso yo he abierto registros y me han dicho que está en paz y que no quiere saber nada con nadie, que está completamente en paz. La bien. reclusión de la que hablábamos también. Ahí igual serían otros temas, que no digo que no sea, es súper interesante lo que me estás contando, pero ahí miraríamos un poco más temas de casa 4, justamente los ancestros, Decir, las mi raíces Lilith. y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, esta es tu carta natal por dentro y la revolución solar afuera. Y acá vemos que hay una conexión entre primeramente el ascendente, la casa 1, con la casa 11 natal. Y ahí de alguna forma Claro, indirecta, claro, Marte en la casa 11 y Marte la en la casa 11. 1. Claro, y la casa 1 es la revolución solar. Entonces, primeramente eso. Asciende tu casa 11, se dice cuando estamos hablando. Adicionalmente, tu inicio de retorno de Saturno, también un retorno de Mercurio, y Marte está en su confín en Acuario, como en tu carta natal, Marte también está en su confín, pero en Piscis, y en el decanato de la luna en Acuario. O sea, esto le da como un tono, es como si se pusiera esa ropa, es como si se pusiera esos temas como suyos. Júpiter de la revolución solar tocando tu casa 4. Esto va a ampliar mi hogar, va a ser temas de mi espacio, esta conexión de la rutina cambia tal vez, porque si bien en la astrología antigua no se le pone a la casa 6 como la casa de la rutina, en la astrología moderna sí se usa ese término, la casa 6 tiene este tono de el trabajo cotidiano, el trabajo que yo hago día a día, cómo mi salud se ve afectada. Entonces acá hay algo Júpiter tocando estos temas de mi casa 4, mi raíz, se va a volver tal vez más pesada, más incómoda, va a exigir más de mí, va a pedir más de mí, va a demandar más de mí de alguna Un manera. desastre, un desorden, una expansión caótica, Sí, entropía pura. sí. El Y demonio de Tasmania invisible en mi departamento, que encima era muy acotado, peque, todo ordenadito, así era una... Es más, abría una ventana y el aire del oeste recorría el departamento entero, era muy hermoso, barrio Cano, Mendoza. y Y es eso también lo veía, este que cambio en el hogar. me gustaba mucho quién era yo en esos momentos, y lo mencionaba el otro día un terapeuta, Rolón, decía como algo egoísta, uno no extraña al otro, es egoísta, es medio hasta sober, te extrañás a vos porque la. Bueno, tampoco absolutos, términos absolutos. Sí, y no me parece mal, porque es lindo saber cuando una ha estado comprometida con el aprendizaje. Sobre todo lo digo por mis 2 planetas en Sagitario y porque esta persona también tiene el Sol en Sagitario y también tenía mi mismo ascendente. Entonces también puedo entender que en ese momento Ah, mira qué interesante. Entonces tienes, los guisos y las cosas que yo preparaba, o cualquier persona se hubiera quedado. No era porque él podía bien no estar enamorado y pasar los mejores momentos de su ujú, vida en mi departamento, porque era un sí. departamento lleno de placeres y de aromas y de texturas y de colores y de comodidad. Y mi hijo, su opuesto complementario, él es Sagitario, mi hijo es Géminis, entonces también había ahí algo de que le enseñó a andar en bici, pero al mismo tiempo gritaba o se levantaba a la 1 de la mañana y se iba sin explicar nada, dejaba los portones, la puerta abierta o cosas que nos confundían un montón. Eso, es como también entender que habían otros componentes de la situación que tal vez también estaban como acompañando de alguna manera a contextualizar esta ceguera de mi Mercurio con oportunidad como de enmienda, pero no en mi casa, pero no en convivencia, pero no en vinculación permanente, pero no en avanzar sobre la intimidad de personas, como eso. Y además, si tuviéramos que mirarlo desde un lugar medio más, un poco más moderno,
que no es lo que quiero hacer, pero solamente para ponerle ese tono de color, ese Mercurio en 9 también podría ser este lugar de querer decir justamente estas frases que hablábamos cuando tal vez sea karma, tal vez sean procesos que yo tengo que trabajar. Yo no te estoy diciendo que ese Mercurio 9 indique eso, pero tal vez podría indicar esa mirada de querer aferrarse a esas creencias de que el otro está siendo un maestro cuando realmente está siendo un tirano. Ujú. Lo dijo, se tenía que decir, lo dijo, Bien. totalmente. Incluso recuerdo a más personas que en ese año, y no son muchas más, pero sí recuerdo que en varios vínculos ese año yo como que fui de alguna manera identificando eso, tiranía. Otra persona que adoro y respeto ocupó grupos donde yo estaba y como que un poco como yo me puse medio en pareja, no, medio no, estaba siendo víctima y victimaria de full, de love bombing, love bombing. Claro, estaba en esa conexión. Eventualmente, en primera instancia, descuidé y me distraje en factores en los que estaba en mi cotidianidad. Y luego me enteré de indicadores que dan como resultantes, sin ninguna suerte de exageración, que esta persona fue selectivamente diciéndome, viste, esa persona no te quiere. Aquella seguro que piensa que sos fea. Aquella seguro que piensa que sos re rara, él te miró mal, esta persona te busca porque quiere algo con vos, aquella también, no es una persona, es un arbusto, ese arbusto también quiere algo con vos, o sea, como que había eso y otras personas actuando también como avanzando sobre cosas, me sentí así, como bien decías, desestabilizada en cuestiones de hogar, de cómo me manejaba, de mis espacios, de cuánto tiempo dormía, de cuando me guardaba un chocolatito que ni siquiera le contaba a mi hijo que había una barrita de águila, 60% de cacao en un mueble y que de repente ya después no quedaban ni frascos de conserva y esta persona se quedaba una tarde a cuidar a mi hijo y yo volvía y estaba borracho o cosas así como, así, de no parar, o entregarle mucho dinero y que viniera con cerveza artesanal, y el dinero era para las compras de los granos de 3 semanas, 4, de arvejas, garbanzos, legumbres, harinas, eso era como un estropa. En un momento yo llegué a pensar que nada de lo que ya nada de lo que pudiera hacer iba a estar bien, porque eso me conducía a mí a más terapias, a Flores de Bach y a mi psicóloga. Después articulé con mi ex psiquiatra y volví a ir a mi ex psiquiatra después, pero siempre pensando que yo tenía que corregir algo de todo De lo vos. malo, lo feo y lo tonto que esta persona me iba mostrando y me iba diciendo, sumado a que conozco a su pareja, me entero, embarazada, que él estaba en una relación de más de 7 años. Y eso incluso me contó mi dula, que modificó el desarrollo de las venas y las varices de la placenta y del tamaño y la fibra de la composición de la placenta, hizo nudos y generó que después cuando yo tengo mi parto, se imprime la placenta sobre un lienzo y se lee ese arbolito de la vida que queda impreso. Y me dice mi dula que a los 3 meses exactos yo he tenido un infarto o algo similar, que lo que mostraba en la lectura de la placenta era que había pasado algo que había Marcante. afectado muy marcante a niveles de pérdida, a niveles de desgarro, y había sido puntualmente esto. La compu se vincula con su Outlook, entran Y todos los ahí correos el, electrónicos desde el 2015, 2014, 2013, 2017, 2018, yo embarazada de 3 meses, y él cada 6 meses se iba a visitar a su pareja, que sí era su pareja, una mujer mucho mayor que yo, que también generó en mí, o yo habité, un compararme, un mirar y decir, pero ¿por qué? ¿Pero quién es ella? ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tengo yo de mala que no me lo contó? ¿Pero por qué a ella la respeta en su silencio y su integridad y yo estoy embarazada y no soy digna de tener una verdad por su parte? Era como estar completamente infantilizada, había quedado vulnerable, damnificada, embarazada. Eso también lo tomo como una imagen que si bien es empoderadora porque es un proyecto sentido, mi hijo, para saber cómo logro esas disociaciones emocionales y psicológicas, una cosa no quita la otra, pero totalmente descabellada. me imagino. No quiero cortarte, pero estamos ya en Vamos un al ratito límite. medio largo, sí,
Sorry que yo estaba tratando de mantener el episodio un poquito más cortito, pero estamos un poquito al borde ya. Quiero pasar como para cerrar ya realmente en la Sí. última carta, que es la carta de carta natal más los tránsitos de la fecha en que vos le conoces a esta persona. En ese momento, Saturno había regresado por retrogradación a Escorpio. Entonces, si bien tuvimos ese primer inicio de tu retorno de Saturno, en esa etapa todavía era esta retrogradación, Saturno en el mismo signo que tu Venus. Este año era un año de Mercurio, Mercurio ahí en Géminis, bien posicionado, bien fuerte en su domicilio, pero en oposición a tu Saturno natal. Entonces acá hay una conversación que se va a hacer muy seria muy rápido. La luna ese día estando en Leo, con Venus en Leo, Júpiter en Leo, Luna en Leo, todas ellas, todos estos planetas haciéndole una cuadratura a tu Venus, y Marte ahí también en Géminis, acercándose al Sol, haciendo una cuadratura con tu Marte natal. Entonces, en sí mismo, el hecho de que tal vez vos vinieras, digamos que vos vinieras y dijeras, más que hacerte tu revolución, dijeras, quiero hacerme una lectura de tránsito, acaba de suceder algo, le conocí a alguien, quiero saber que esta persona es. Primeramente, acá iba a haber como mucho este lugar de intensidad, porque estaban Venus, Júpiter, Luna haciendo conexión con tu Venus, este lugar de querer formar algo o de sentirlo muy fuerte, de sentirlo muy, tal vez acá es, tal vez este es el lugar donde yo tenía que llegar, o tal vez esta es la persona que tenía que llegar de alguna manera, como este impulso primero. Tal vez la posición de Marte haciendo cuadratura a tu Marte habría sido como un anuncio de dificultad, de decir, iremos con calma porque esto puede ir muy rápido, se puede poner tenso muy rápido. Las cuadraturas marcan tensión. En sí mismo, obviamente, se les considera a las cuadraturas y a las oposiciones como aspectos desafiantes. No siempre son los desafíos como algo malo, pero sí, hay veces que sí, porque los desafíos pueden ser constructivos, pero en este caso sí. Y si te fijas, hay cuadraturas de Marte con Marte y de Júpiter con Venus, de la Luna con Venus, está esa cuadratura también ahí formándose, y hay esta conexión de, aunque sea ya por signo, Saturno en Escorpio, conectando con Venus de tránsito, conectándose con tu Saturno natal. Hay doble conexión de Venus y Saturno. Doble Saturno del, conexión. claro, Saturno del cielo de tránsito estando en el mismo signo que tu Venus natal, y Saturno natal haciendo, o sea, teniendo una conexión de trígono con esa Venus. Acá es Con esa una Venus. relación fuerte, algo que se va a consolidar con el tiempo, que va a tener duración, algo que viene y de alguna manera impacta y va a dejar una huella. No es alguien que ibas a conocer y que iba a ser alguien que tuve 2, 3 encuentros, le vi, salimos, charlamos, tuvimos una cosa, sino que iba a ser algo más de emociones fuertes, de emociones intensas en todo este proceso. El tal vez decirte atención, peligro con esta persona habría sido un evento, no sé. Creo que ahí hay otros temas que habría que revisar, pero sí tal vez te hubiera señalado el hecho de que esto podría resultar en algo de mucho impacto. Iba a ser más la palabra, como Desbordado. que sí, es eso. O sea, es el exceso, es la intensidad, es la velocidad, que tal vez este Marte en Piscis natal tuyo no iba a saber dibujar los límites, esta No, 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 situación, no. Mi Marte en Piscis estaba en el piso abrazándose las rodillas. Gandhi. sí, No sí, estaba. No, no. Sí, iba a ser claramente. todo ese lugar de el otro marca el ritmo de alguna manera. El ritmo no sé si es algo que querés como seguir y acompasar, por así decirlo, ¿verdad? Como que iba a ser algo que iba a determinar la otra persona y no tanto vos. Claramente, y aparte también sentir que esto era como quizás el aprendizaje. Decía, he estado sola mucho tiempo, he duelado relaciones anteriores, más allá de que algunas han sido breves, platónicas, o la relación con el papá de mi primer hijo fue más extensa. Más sí, eso que te comentaba yo del fuego, del yo sentir que en ese momento la palabra protagonismo, la palabra fuego, la palabra intensidad, la palabra desborde, la palabra, se me viene como todo esto que me contás de que estaba la luna en Leo, de que había muchas cosas en Leo, incluso hasta su nombre. Se llama Leonardo, de hecho, entonces como que por eso entiendo que bueno, que esas confusiones de ese año mercurial podrían haberse explorado tal vez desde otras velocidades, desde otras texturas y desde otras contemplaciones. Pero igual Claro, no podría haber sido porque pasó como, exacto. como fue.
Sí, porque a veces esto es como decir en el invierno atesoraré el verano y después llega el verano y estás extrañando aquel invierno que fue. O En sea, invierno. siento que es muy... Acá hay este lugar en la astrología antigua de pensar que las cosas en sí no se pueden cambiar, pero se pueden reinterpretar. Eso es como una mirada más tipo estoica. Integrador. No podríamos cambiar lo que sucedió ni cómo sucedió, sino nuestra interpretación de lo que sucedió, nuestra forma de ver la situación. Eso es lo que podemos manejar acá. Oh, me encanta. Y no minimizando el hecho de decir, bueno, aprende de esto, no, no es tanta simplicidad, sino es el hecho de entender que hay un doctor que a mí me gusta mucho, que se llama Gabor Maté, no sé si le conoces. Él habla mucho de que el trauma no es lo que te pasó, sino lo que te pasó adentro tuyo, a lo que le pasó a tu sistema interno con lo que te pasó. O sea, no es el evento en sí, sino es el impacto del evento en vos. Entonces, a veces no estamos diciendo que el evento no sea importante, pero el evento termina, el suceso tiene un fin y una conclusión. Lo que nosotros arrastramos y lo que se le dice usualmente trauma y todo eso es el impacto y la secuela que deja, o sea, todo lo que va dejando eso en nosotros Claro, claramente previamente. la resiliencia es lo que podemos ir integrando y las herramientas que podemos poner. O sea, la resiliencia consta de avanzar abordando aquello que quedamos siendo luego Ujú. del trauma, luego de lo vivido. Claro. E incluso con esto, revisar en nosotros o en nosotras por qué esto llegó a los límites que llegó, qué fue lo que no hubo, por ejemplo, para pedir ayuda antes, qué fue lo que faltó en vos, qué herramientas, qué sensación de sostén, qué estaba faltando en vos que no te permitía retirarte antes, por así decirlo. Y no queriendo en ningún punto ponerte ningún tipo de responsabilidad y decir como que No, 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 entiendo, te entiendo. hubieras ido, sino incluso el revisar el hecho de qué fue lo que hizo con que decidas permanecer tanto más allá de lo que tal vez en otras ocasiones no hubieras permanecido. Hermoso, porque también abre como esto que te mencionaba antes de la autovaloración, del intercambio. Y no sé yo desde hace cuánto tiempo como persona entiendo sobre la equidad en los intercambios. No he sido tampoco educada, incluso para como en muchas naciones preexistentes que intercambian equilibradamente de manera interespecial también, ¿no? Como con otras especies, y eso creo que es lo que yo no tenía. No tenía, tuve papás, mi papá, mi mamá, no, mis papás, digo, ¿y tus mamás dónde están? Me digo a mí misma. Padre, madre, me dieron mucho, fueron para dar, fueron para pedir, fueron para trabajar, a que los cuidara, que les devolviera, que no, me dieron lo que pudieron, no, ni lo mejor ni lo peor, pero tengo una proyección y una impresión muy de esa generosidad que a mí me ponía sumamente cómoda, que luego yo creé, pero de una manera súper excesiva, y la Ujú. manifesté en el ámbito de los vínculos sexoafectivos, así como que de otra manera también de desequilibrio es justamente eso, ¿no? No reconocer el límite durante la interacción emocional. Total. Y también el hecho de que tal vez no ver el lugar de reciprocidad, sobre todo. A veces también veo mucho, y no digo que pase con toda la gente, pero veo mucha gente que tal vez narra un formato similar al que vos estás narrando en la infancia de yo recibí, recibí, recibí. Tal vez llega a la adultez con esta sensación de que eso es algo que debería suceder natural, como que no hay una expectativa de que el otro pueda no darlo, porque el conocimiento que vos tenés base es que la gente da. Entonces vos no estás en este lugar de esperar que tener que darte cuenta de que también hay gente que no da. Totalmente de acuerdo y resonante con lo que decís, incluso en esto de la confianza. Me puede haber faltado confianza en mí primero, en que yo merecía ser respetada bajo mi metro, mi departamento, en mi trabajo, en todos mis ámbitos, ¿no? Eso creo, y lo de la confianza, de que una persona entra en tu vida y que a veces en nombre de alguna confianza empieza a
decirte cosas o tiene acceso a vos, a tus amistades, insisto, en nombre de una confianza que tal vez regular Ujú, esa confianza, en un principio hubiera quizás puesto las cosas desde otro lugar, al menos creo yo que más predecibles, pero como bien mencionás vos, son enemigos que se muestran como, está un poco signado el 2015 como personas que se muestran amigas y son enemigos o viceversa. O sea, ujú, ah, totalmente. estoy muy feliz de este encuentro, Te dichosa agradezco. de interactuar con vos y de toda tu sabiduría y tu análisis. Y de verdad me sirve mucho este tipo de actividad, ya que bueno, pido disculpas si algo he hecho mal o del No, sonido y de tal, no. eh, pero porque también a mí me ayuda un montón a quedarme tranquila con que ser yo está bien, con que me han pasado un montón de cosas malas y también buenas, porque también pasa eso, cuando una está sesgada por violencia en la vida, mucho, a veces cuesta entender que hubieron días buenos y que pasaron cosas buenas entre tanta oscuridad y entre tantas cosas. Entonces, también es eso, como me gusta este encuentro que hemos tenido porque, nada, me brindas vos tus herramientas con palabras, le has puesto palabras a cosas que también he querido pensar alguna vez y nada, dichosa y honrada de participar Te en agradezco este muchísimo, episodio. te agradezco tu tiempo, tu confianza, porque también conlleva un lugar de confiar y ser vulnerable, compartir esto. Y nada, si querés hacer una pequeña despedida para ir cerrando. Sí, quiero agradecerte yo también a vos por tu confianza, por tu comunicación asertiva, consensuada, por tu respeto, la cantidad de conocimiento que tenés más allá de este episodio que estamos grabando. Yo te sigo en redes, donde yo también estoy como Mariana Segura Amarfil y Moon Libera Cantado en Instagram y te sigo y también esa compañía, ese feedback de tus cartas diarias, de tus lecturas de tránsitos. O sea, es lindo entender que se puede seguir aprendiendo siempre de lo que a una misma le ha pasado en relación con la información que otras personas dominan con tanta prestancia y con tanta lucidez, ¿no? No solo aprender para asistir, ya sea a los hijos o para potenciar nuestras consultas de tarot con nuestra... No, aprender para aprendernos a nosotras, para aprender el hasta dónde, el qué nos gusta, el cómo funcionamos en relación, en vínculos, en este universo tan extenso y tan entre la ciencia y la magia, que es la astrología. Nada, te admiro un montón también. Honro, sos mi hallazgo 2025. Te agradezco. Te agradezco muchísimo. Y para las personas que nos estuvieron escuchando y nos acompañaron hasta el final, pues me encuentran también a mí en redes como Astral 9, obviamente. Y nada, dejen por favor sus comentarios, sus visiones. Y eso, te agradezco un montón y sí, seguimos en contacto. Claro que sí. Dale. Bueno, Abrazos cerramos. inmensos.